Señores, buenos días. Panorama semanal. A una semana de las elecciones, Héctor. ¿De cuáles elecciones? De las elecciones municipales. A una semana estamos ya en este panorama semanal de hoy domingo. ¿Cómo estamos? ¿Domingo? No sabemos el Bueno, domingo. ¿Y tú crees que va a participar más de un 40% del dominicano? Van a esas elecciones. Domingo 11. Bueno, siempre participa en las elecciones. 40%. 40, 45, puede llegar. Es lo que regularmente ocurre. Las municipales no tienen el mismo atractivo para la gente que las elecciones nacionales, a la presidencia. Pero estas, como tienen la modalidad de que hay dos bloques, quizá pueden concitar más atención. ¿Cómo dos bloques? Bueno, Alianza RD y el PRM y el gobierno con 20 partidos. Esos dos bloques se disputarán los diferentes municipios. Aunque son 5 los municipios, 6 los que deciden, ¿eh? Son 10 en total. ¿De cuánto de ese bloque del gobierno, de partidos, estaban con Danilo en el 2016? Todos. O sea, esos partidos siempre están con el del gobierno. Sí. Hablando en serio. Sí, salvo honrosas excepciones, la mayoría estuvo con... Porque hay honrosas excepciones. No, quiero decir, hay gente que se ha mantenido siempre en un solo litoral. Ahora, el 98% de esas organizaciones estuvo con Danilo y el PLD los 20 años. En serio. Y hay todavía gente que vota por esos partidos. Bueno, Héctor, el país tiene 34 partidos políticos. Creo que 35 que aprobaron a uno de Morrison ahora finalmente. De Morrison, que es un empleado del gobierno. No, el otro Morrison. Jim Morrison, el de The Doors, no, el grupo The Doors. Otro Morrison. 35 partidos es demasiado. Digo yo. Aquí hay más universidades que partidos, o sea que también es peor. Bueno, universidades debe haber 3 o 4. Qué vaina, ¿eh? Debe haber 3 o 4 universidades y el resto son centros de estudio. De estudios. De estudios. No ofenda a los estudios. Centros de estudio. ¿Cuál es el tema de hoy, Ricardo? Bueno, como estamos en el preludio de las elecciones, caramba, ¿qué falta ese domingo para ver estos temas? Que a propósito, política. Que a propósito ya domingo está en el país, como todos saben, y que ha venido con buenas perspectivas y con unas esperanzadoras noticias sobre su problema. Viene a punir como lo que hace él bien, qué bueno. Que lo hace bien. Tú sabes que esta semana, yo escribí un artículo sobre la criminología, que la gente, el común y hasta la prensa confunde mucho con la criminalística. ¿Tú sabes cuál fue la primera tesis de criminología en este país? ¿No fue la tuya? Debe de ser una de las primeras. Bueno, en el año 1968, la tesis que dio el discurso de los estudiantes de la UAS, quien representó el discurso de la graduación 1969 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue el discurso del doctor Juan Bosco Guerrero, que quedó como el mejor índice de la universidad en ese momento. Yo estaba ahí, él me estaba cargando. Y su tesis fue de la criminología del hombroso. Si la buscas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no es coincidencia que tú y yo estemos aquí. Esa criminología del hombroso, la Casañe, Garófalo, después Ferni. Y los que le siguieron, Ferri, y los que le siguieron, duró 100 años instalada en la cultura jurídica de nuestro continente. Una criminología racista, biologista, antropológica, excluyente. Prepárate. Una criminología que sirvió de base para la colonización. Una criminología que fue fundada en principio por un médico psiquiatra que utilizó los rasgos físicos, estéticos, biológicos y la ascendencia social y el origen de los sujetos para explicar el delito. Esa criminología tiene algo importante como punto de partida. Es la primera discusión de carácter científico, no metafísico, ni demonológico, ni satánico, ni pecaminoso. Es la primera vez que una persona dice, vamos a analizar este fenómeno con una plataforma científica,
O sea, el mérito que tiene Lombroso no es lo que dijo, ni lo que escribió, que hay cosas que son horrorosas. El mérito que tiene Lombroso es que por primera vez puso la discusión científica del delito y del crimen al margen de la herencia metafísica y de alguna manera medieval que arrastraba el origen de la ciencia. En el artículo que escribió el doctor Ricardo Nieves, médico y abogado, entonces por lo tanto la criminología es su pasión, justamente creo que es la primera vez que un artículo de Ricardo Nieves yo voy a estar totalmente en desacuerdo con él. Pues no, todo lo contrario. Lo que pasa es que la palabra horroroso, permeada por ese discurso centroizquierda de nuestro amigo Ricardo Nieves, lo horroroso para él es lo que es la realidad real. Cuando el positivismo lógico estaba de moda, que él lo dice en su artículo, señores, busquen ese artículo de Ricardo el jueves pasado en el Listín Diario. Ocupa una página entera, pero usted se lo lee en 8 minutos. 8 minutos usted necesita. Dedíquele 8 minutos de su vida a ese artículo. Cuando yo veía cómo Ricardo Nieves, este existencialista que apoya los derechos humanos y todo el discurso posmoderno, bonito y el bla, bla, bla de las izquierdas, me doy cuenta cómo todavía lo horroroso para ellos es la realidad real. Todo lo contrario, Ricardo Nieves. En el año 2024, el concepto de fenotipia del Lombroso es una realidad. Los marcadores, no voy a hablar de Robert Hare y su famoso test para la identificación de la personalidad antisocial, que así es como se traduce en la nueva psiquiatría, porque acabaste con la psiquiatría en el artículo. No, para nada. Sí la acabaste, Ricardo. No, deja que la gente lo lea, deja que la gente lo lea. No acabé con Acabaste con la psiquiatría del Lombroso. Pero ¿cómo no vas a acabar con la psiquiatría del Lombroso si la anatomía de Vesalio, que es la que nosotros cogemos como base, también decía que la anatomía del cerebro del europeo no era igual que el cerebro del africano? Lo que pasa es que no se decía en aquella época. Es que estamos hablando de dos cosas diametralmente voy a donde, cuando Lombroso... Estamos hablando de dos cosas distintas. ¿A qué tú le llamas horroroso lo de Lombroso? Yo estoy hablando de desviación, que sirvió hasta para la eugenesia histórica. Bueno, ahí sí hay una desviación. Entonces, por eso que te estoy hablando. Pero vamos a hablar porque sirvió también para un libro de Carl Binding, un jurista que era brillante, y de un psiquiatra llamado Alfred Hochsche. Y ellos escribieron un libro. ¿Canadiense? Alemán. Ellos escribieron un texto, oigan esto, señores. Die Freigabe zum Leben zum Werte leben, que quiere decir vidas indignas de ser vividas. Y que por lo tanto, si son indignas de ser vividas, hay que eliminarlas. Entonces, esa antropología criminal de la esa era la época. Sí, vio de eso. Sí, pero que haya sido la época no significa que estuviera justificado. No, pero no significa que fuera horrorosa. La descripción biológica, la fenotipia, Héctor, te voy a hacer una pregunta es horrorosa. para que tú veas en qué concluye. ¿Cómo puede explicar la criminología tradicional, clínica, etiológica del Lombroso el delito de un muchacho de 19 años de edad, sueco, que se te mete en la cuenta de un banco? No tiene sentido. Se cayó y el discurso se murió porque la criminología se quedó emposada, acuérdate anegada. Que la palabra es criminal nato. Óyeme, sí, pero él no habla del criminal nato, eso es una esfera. Él habla del... Oye, escúchame, yo lo leí el libro. No, yo sé que tú sabes de eso más que yo. No es que sé más, es que leí el texto y tú dices, caramba. Esa es la interpretación del texto. Le Uomo delinquente, 1876, el mismo año en que se escribió El Capital de Marx. El del liberalismo de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Mira, Héctor, es que la globalización y la posmodernidad derrumbaron los pivotes sobre lo que se sustentaba la criminología de la tradición. ¿Por qué? Porque el globalismo, Héctor, trajo un barraje, un aluvión de conductas desviadas
que no tienen que ver nada con los fenotipos ni con lo biológico. Héctor, el delito más frecuente que tiene el mundo de hoy es el ciberdelito. El ciberdelito. Exacto. Y es un muchacho un adolescente. Un adolescente, entonces ahí viene lo que es la personalidad antisocial. ¿Realmente tenemos personalidades antisociales o simple y sencillamente pelear contra...? Es que todo delincuente no es una personalidad antisocial, Héctor. Ahí es que voy. ¿Tú entiendes? Pero ahí es que lo que te estoy diciendo. Y es que, no, bueno, entonces, quien asaltaba los bancos en los años 60 no es un antisocial. No necesariamente. Porque, bueno, puede haber personas antisociales que asaltaran bancos, pero hay personas que se dedican a asaltar. Los muchachos de la época de mi padre que asaltaban bancos en los años 70 eran guerrilleros. Es que todos los guerrilleros no asaltaban bancos. La acción del Lombroso, como buscar una explicación y marcadores biológicos sobre conductas antisociales, fue uno de los trabajos más difíciles y más desvirtuado y rupturista que existe. Es el mismo problema y el mismo dilema que planteamos nosotros la semana pasada sobre los cyborgs y la estabilización de nuevos seres humanos sin problemas genéticos. O sea, la manipulación genética que va a llevar a que yo tenga un hijo perfecto es lo mismo que cuando Lombroso se atreve a decir que el hipertelorismo, que la baja inserción de las orejas, que el aumento de los pómulos, que la salida del hueso de la mandíbula hacia la protrusión mandibular está describiendo lo que se conoce ahora como el criminal nato. Hay fenotipia en la raza blanca y la negra, porque no se da en los asiáticos tanto. ¿Y qué describía realmente Lombroso? Lombroso estaba describiendo la acromegalia. Sin embargo, ninguno de esos caracteres, indicadores biológicos, ninguno se compadece con Adolf Eichmann, con Martin Bormann, ni se compadecen con Goebbels, ni se compadecen con Hitler. Esto, desde el punto de vista... Y Hannah Arendt te dice que cualquier pichoncito se puede convertir en Hitler. Desde el punto de vista de la teoría criminal, se quedó corto y se quedó racial. Porque él estudió poblaciones carcelarias, Héctor. Por eso el estudio sale sesgado. Porque él estudió las prisiones. Para él nunca un conde o un representante del poder iba a ser delincuente, porque él no estudió esa población. Depende del fenotipo. Lo que pasa, Ricardo, es que no iba a meterse a estudiarlo, porque es una criminología excluyente. Para tú hacer un estudio, tú tienes que involucrar todo el universo. Bueno, diríamos que Lombroso se llevaba... ¿Tú te imaginas que tú le dijeras a Lombroso que Anders Breivik, el que hizo la matanza en Noruega, es un tipo blanco, hermoso, que parece un actor? Pero se hubiese muerto ahí de un infarto. Sí, pero acuérdate que existen, ni siquiera ahora, en el DSM... ¿Cómo se llama? Bernard Madoff. No, pero... un judío inteligentísimo. Kapczynski, el Unibomber. El Unibomber. Pero en el caso de Madoff, un judío financista, inteligentísimo, un hombre de número, con una inteligencia superior, y defraudó a media humanidad. Había que buscar un fenotipo. Había que buscarlo. Y en todas las razas, en la única que ha sido un poco excepcional es en la raza amarilla, se busca ese fenotipo. Si tú coges el DSM-5, que es un manual de psiquiatría plagado de política centroizquierda que hegemonizó la psiquiatría de los años 80 y 90 y que despriorizó, yo no sé si esa palabra existe, pero la estoy inventando, lo biológico dentro de la psiquiatría, y es lo que por eso hay una crisis en mi profesión, en la psiquiatría. El grupo biologicista al cual yo pertenezco, tenemos ya otros criterios de psiquiatría de precisión que van a ganar la batalla en los próximos años. Pero ese DSM politizado desde el momento que se saca la homosexualidad como patología, eso lo podemos discutir un día, se sacó, señores, por una votación. Ni siquiera fue que trajimos criterios científicos. Entonces, problemas como la homosexualidad, problemas como el cerebro divergente, problemas como a otro tipo de preferencias, problemas como la religión, señores. Póngase usted a pensar, y te lo voy a dejar de tarea para el próximo capítulo. Si usted es francés y usted viene a mi consulta y me dice, doctor,
Hay un señor que tiene una muñeca mía hecha y la pincha y a mí me duele. Yo como psiquiatra considero que ese francés tiene un problema psiquiátrico y que tiene posiblemente una psicosis. ¿Qué pasa? Si viene un haitiano y me dice, doctor, déjeme decirle que mi hermana tiene una muñequita mía y me está apoyando y me está picando. Yo tengo que aceptar que por cultura ese joven no tiene la misma patología mental que tiene el europeo. Lo dejo ahí para que Ricardo en el próximo capítulo me dé una respuesta a esto. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.